Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, por Thomas Brock. Dispositivo número 4. Presentando al alma los mejores pecados de los hombres y ocultando al alma sus virtudes, mostrando al alma sus pecados y ocultando al alma sus penas y arrepentimientos. Como poniendo delante del alma el adulterio de David, la soberbia de Ezequías, la impaciencia de Job, la embriaguez de Noé, la blasfemia de Pedro, etc., y escondiendo del alma las lágrimas, los suspiros, los gemidos, los derretimientos, las humillaciones y los arrepentimientos de estas preciosas almas. Remedio número 1. El primer remedio contra este ardid de Satanás es seriamente considerar que el Espíritu del Señor ha sido tan cuidadoso en notar que los santos se levantan por arrepentimiento del pecado, como en notar su caída en pecados. David cae con miedo, pero con el arrepentimiento se levanta dulcemente. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Líbrame de la culpabilidad de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Es cierto que el corazón de Ezequías se enalteció bajo la abundancia de misericordia de Dios que había arrojado sobre él. Y también es cierto que Ezequías se humilló por el orgullo de su corazón, de modo que la ira del Señor no vino sobre él ni sobre Jerusalén. Es cierto que Job maldice el día de su nacimiento, y también es cierto que resucita por el arrepentimiento. He aquí soy vil, dice, ¿qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca, una vez he hablado, pero no responderé. Sí, 2 veces, pero no seguiré adelante. He oído de ti por el oído del oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job capítulo 40, versículos 4, 5, y capítulo 42, versículos 5 y 6. Tertuliano dice que nació con el único propósito de arrepentirse. Pedro cae espantosamente, pero se levanta dulcemente mediante el arrepentimiento. Una mirada de amor de Cristo lo derrite en lágrimas. Sabía que el arrepentimiento era la clave del reino de gracia, como una vez su fe fue tan grande que saltó, por así decirlo, a un mar de aguas para venir a Cristo. Así que ahora su arrepentimiento fue tan grande que saltó, por así decirlo, a un mar de lágrimas, porque había negado a Cristo. Algunos dicen que después de su triste caída estuvo siempre llorando e incluso su rostro estaba surcado de continuas lágrimas. Apenas había ingerido veneno, lo vomitó de nuevo. Antes de que llegara a los signos vitales, apenas había tocado esta serpiente, pero la convirtió en una vara para azotar su alma con remordimiento por pecar contra una luz tan clara. Un amor fuerte y dulces descubrimientos del corazón de Cristo hacia él. Lutero confiesa que antes de su conversión no se encontró con una palabra más desagradable en todo su estudio de la divinidad que arrepentirse, pero después se deleitó en la palabra. Clemente, cuando oía cantar el gallo, caía de rodillas y llorando amargamente pedía perdón por sus pecados. Almas pueden pecar fácilmente como los santos, pero ¿pueden arrepentirse como los santos? Muchos pueden pecar con David, Pedro,
pero no pueden arrepentirse con David y Pedro, y por eso deben perecer para siempre. Pueden pecar fácilmente como los santos, pero ¿pueden arrepentirse como los santos? Muchos pueden pecar con David y Pedro, pero no pueden arrepentirse con David y Pedro, y por eso deben perecer para siempre. Pueden pecar fácilmente como los santos, pero ¿pueden arrepentirse con los santos? Muchos pueden pecar con David y Pedro, pero no pueden arrepentirse con David y Pedro, y por eso deben perecer para siempre. El emperador Teodosio, insistiendo en que pudiera recibir la cena del Señor, excusa su propio acto vil haciendo lo mismo que David, a lo que Ambrosio responde: has seguido a David transgrediendo, has seguido a David arrepentido y luego piensas en la mesa del Señor. El segundo remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que estos santos no negociaron el pecado. Cayeron dos veces y se levantaron por el arrepentimiento para poder mantenerse más cerca de Cristo para siempre. Cayeron accidentalmente, ocasionalmente y con mucha desgana, y pecaron con precaución, presunción, obstinación, facilidad, deleite y costumbre. Los santos no pueden pecar con toda la voluntad, sino, por así decirlo, con media voluntad, una desgana, no con un consentimiento pleno, sino con un consentimiento disidente. Al hacer un comercio del pecado, has contraído sobre tu alma una especie de maldita necesidad de pecar, que también puedes dejar de hacer o dejar de vivir, como puedes dejar de pecar. El pecado por costumbre se vuelve como una naturaleza para ti, lo cual no puedes, que no dejarás de lado, aunque sabes que si no dejas el pecado a un lado, Dios pondrá tu alma a un lado para siempre, aunque sabes que si el pecado y tu alma no se separan, Cristo y tu alma nunca podrán encontrarse. Si haces un trato con el pecado y clamas, ¿no pecó David así, y Noé así, y Pedro así? No, sus corazones se desviaron a una locura un día, pero tu corazón se desviará a la locura todos los días. Ver segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 y Proverbio 4 versículo 6. Y cuando cayeron se levantaron por el arrepentimiento y por los actos de fe sobre un Cristo crucificado. Pero tú caes y no tienes fuerzas de voluntad para levantarte, sino que te revuelcas en el pecado y morirás eternamente en tus pecados, a menos que el Señor sea más misericordioso con tu alma. ¿Crees, oh alma, que este es un buen razonamiento? Tal persona probó el veneno solo una vez y sin embargo escapó por poco. Pero todos los días bebo veneno, pero escaparé. Sin embargo, tal es el loco razonamiento de las almas vanas. David y Pedro pecaron una vez de manera repugnante y terrible. Probaron el veneno solo una vez y murieron enfermos, pero los pruebo todos los días, sin embargo, no probaré la muerte eterna, dicen. Recuerden, oh almas, que se acerca el día en que los autos aduladores se encontrarán autoengañados, sí, autoasesinos, aunque el pecado habita en los regenerados, no reina sobre los regenerados, porque se levantan por el arrepentimiento. Remedio número 3. El tercer remedio contra este ardid de Satanás es seriamente considerar que aunque Dios no desheredará ni nunca lo hará a su pueblo por sus pecados, sin embargo ha castigado severamente a su pueblo por sus pecados. David peca, y Dios quebranta sus huesos por su pecado.
Hazme oír gozo y alegría para que se regocijen los huesos que has quebrantado. Salmo 51, versículo 8. Y por haber hecho esto, nunca se apartará la espada de tu casa hasta el día de tu muerte. Segunda de Samuel 12:10. Aunque Dios no les quitará por completo su bondad amorosa, ni permitirá que falle su fidelidad, ni quebrantará su pacto, ni alterará lo que ha salido de su boca, sin embargo castigará con vara la transgresión de ellos y iniquidad con azotes. Ver Salmo 89, versículos 30 y 35. La escritura abunda en casos de este tipo. Esta es una verdad tan conocida entre los que saben algo de la verdad, que citar más escritura para probarlo sería encender una vela para ver el sol al mediodía. Josefo informa un poco después que los judíos crucificaron a Cristo en la cruz. Muchos de ellos fueron condenados a ser crucificados, que no había suficientes lugares para las cruces, ni suficiente para los cuerpos que iban a ser colgados. Los judíos tienen un proverbio: no hay castigo sobre Israel en el que no haya una onza del becerro de oro, queriendo decir que ese era un pecado tan grande como en que cada plaga de Dios lo recordaba, que influyó en todos los problemas que le sucedieron. El corazón de todo hombre puede decirle en sufrimientos como el corazón de Apolodoro en la caldera: yo he sido la causa de esto. Dios está enojado. Cuando no muestra su enojo, Dios me guarde de esta misericordia. Este tipo de misericordia es peor que cualquier otro tipo de misericordia. Repito de nuevo, dice así: Dios está más enojado cuando no muestra su enojo. Dios me guarde de esta misericordia. Este tipo de misericordia es peor que cualquier otro tipo de miseria. Un escrito a un amigo muerto tiene esta expresión: considero parte de la infelicidad no conocer la adversidad. Te considero desdichado porque no lo has sido. Lutero dice: no hay cristiano que no cargue con su cruz. Es misericordia que nuestra aflicción no sea ejecución, sino corrección. El que ha merecido la horca se alegrará si escapa con una paliza. Las correcciones de Dios son nuestras instrucciones, sus azotes nuestras lecciones, sus azotes nuestros maestros de escuela, sus castigos nuestras amonestaciones. Y para notar esto, tanto los hebreos como los griegos expresan el castigo y la enseñanza por una y la misma palabra, porque la última es el verdadero fin de la primera, según el proverbio. De ahí que Lutero llama acertadamente a la aflicción la divinidad del cristiano. Así dice Job, ver capítulo 33, versículo 14 al 19. Pero Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. Habla en sueños, en visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre las personas, mientras están en la cama, les susurra al oído, los aterroriza con su advertencia, les hace cambiar de opinión, los mantiene alejados del orgullo. Él los mantiene alejados de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Dios disciplina a las personas con enfermedades y dolores, con un dolor incesante en los huesos. Cuando Satanás te diga de lo que los pecados de otro hombre para llevarte al pecado, entonces piensa en los sufrimientos de los mismos hombres para mantenerte alejado del pecado. Pon tu mano sobre tu corazón y di: oh alma mía, si pecas con David, debes sufrir con David.
Oh Dios, disciplina a las personas con enfermedades y dolores, con un dolor incesante en los huesos. Cuando Satanás te diga que los pecados de los hombres para llevarte al pecado, entonces piensa en los sufrimientos de los mismos hombres para mantenerte alejado del pecado. Pon tu mano sobre tu corazón y di, oh alma mía, si pecas con David, debes sufrir con David. Oh Dios, disciplina a las personas con enfermedades y dolores, con un dolor incesante en los huesos. Remedio número 4. El cuarto remedio contra este dispositivo de Satanás es solemnemente considerar que hay solo dos fines principales en el registro de Dios de la caída de sus santos, y el primero es evitar que se desmayen, se hundan y se desesperen bajo la carga de sus pecados que caen por debilidad y enfermedad. Y la otra es que sus caídas pueden ser como puntos de referencia para advertir a otro que estén atentos para no caer. Nunca entró en el corazón de Dios registrar los pecados de sus hijos, para que otros pudieran ser animados a pecar, sino para que otros pudieran mirar a sí mismos y colmar más rápidamente a las ropas o las faldas de Cristo, y evitar todas las ocasiones y tentaciones que pudieran ocasionar el que el alma caiga, como han caído otros cuando Cristo los dejó. El Señor ha hecho de sus pecados como hitos para advertir a su pueblo para que preste atención a cómo se acercan a esas arenas y rocas y esas trampas y cebo que han sido fatales para los tesoros más selectos, a saber, el gozo, la paz, el consuelo y la gloria, los placeres de los espíritus más valientes y las almas más nobles que jamás navegaron por el océano de este mundo pecaminoso y problemático, como puede ver en David, Job y Pedro, y no hay nada en el mundo que pueda cruzar tan notoriamente el gran final del registro de Dios de los pecados de sus santos, que cualquiera de allí pueda animarle a pecar, y donde quiera que encuentres un alma así, puedes escribirle sin Cristo, sin gracia, un alma desechada por Dios, un alma que Satanás tiene de la mano, y el Dios eterno sabe a dónde lo llevará. He conocido buen hombre, dice Bernardo, quien cuando se enteró de alguien que había cometido algún pecado notorio, solía decir consigo mismo, se cayó hoy, y yo también mañana, y el Dios eterno sabe a dónde lo llevará. He conocido a un buen hombre, dice Bernardo, que cuando se enteró de alguien que había cometido algún pecado notorio, solía decir consigo mismo, se cayó hoy y yo también mañana, y el Dios eterno sabe a dónde lo llevará.